Muy buenos días, licenciada Iliana, me presento. Me llamo Palti Rafael López Argueta, del curso de Estrategia de Comunicación Lingüística, sección 3. Le vengo a presentar mi proyecto sobre lectura oral, sobre la obra del capítulo 8 de la obra de Don Quijote de la Mancha, sin nada más que agregar a continuación el proyecto. Capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felices recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a decir. ¿Por qué ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyo despojo comenzaremos a enriquecer, que esta es una buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra? ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos, que suelen tener alguno de casi 2 lenguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y que los que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar a la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que nos estás cursando en esto de las aventuras. Esos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces de su escudero. Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iban a cometer, pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran antes. Iba diciendo en voz alta: no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantándose en esto un poco de viento, las grandes aspas comenzaron a mover, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos de los del gigante brearero, me lo habéis de pagar. Y diciendo esto, y comendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en el trance le socorriese, bien cubierto de su rodela con la lanza en el triste, arremetió a todo el golpeo de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanza en el aspa, la volteó el viento, y con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y el caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó allí, que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con el Rocinante. Válame Dios, dijo Sancho, no le dije a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevas otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continuas mudanzas, cuanto más que yo pienso, y es así, verdad, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes de molino por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, más él a cabo han de perder poco a sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio espalda estaba, y hablándole en las pasadas aventuras, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, y que no iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Y diciéndose a su escudero, le dijo: yo me acuerdo leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndole en una batalla rota la espada, despojó de una encima un pedazo de ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machucó tantos moros, que aquel día por sobrenombre Machuca. Así como él sus descendientes se llamaron desde aquel día
en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho porque de la primera encima o roble que se depare pienso despejar otro tronco tal como buen aquel que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas, que tú tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bella y a ser testigo de las cosas apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dijo, pero enderezcase un poco, que parece que va de medio lado y haber de ser movimiento de la caída. Así es la verdad, respondió don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de heridas algunas aunque se les salgan las tripas. Si es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera de mí, de sí decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Si ya no se entendiente también con los escuderos de los caballos andantes eso del no quejarse. No se dejó reír don Quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse como cuando quisiese, sin ganas o con ella, que hasta entonces no había leído cosas en contrario en la orden de caballería. Dijo Sancho que mirase qué hora era de comer, respondiéndole su amo sacando que las alforjas, lo que en ella había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera invadir el más regalado bodegonero de Málaga. Y en tanto que él iba en aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución aquella noche la pasaron entre unos árboles y del uno de ellos desajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza y puso en el hierro que quitó de la que se le había quebrado toda aquella noche y no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea para acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pensaban sin dormir muchas noches en las florestas, entretenidos con la memoria de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno y no de agua chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarse si su amo no lo llamara los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijosamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento en la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes. Afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presta su falta. No quiso desayunarse don Quijote porque, como está dicho, dio en su sentarse de sabrosas memorias tornaron a su comenzando camino del pueblo lápice y obra de las 3 del día le descubrieron. Aquí dijo en viéndole don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto, llama las aventuras, más advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme si ya no vieras que los que me ofenden se es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueran caballeros en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que sea armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto y jamás que yo me dio, soy muy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien, es verdad que en lo que tocaré a defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defiende de quien quiera agraviarle. No digo yo menos, respondió don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros hasta tener a raya tus naturales ímpetus, digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese proceso tan bien como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la
orden de San Benito, caballero, sobre los dromedarios, que no eran más pequeñas 2 mulas en que venían, traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después de su supo, una señora Vizcania que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con muy honroso cargo. No venían las frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando a su escudero: «Oh, yo me engaño, o es de ser la más famosa aventura que se ha visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben ser, y no son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtadas algunas princesas en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Mire, que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que lo engañe». «Ya te he dicho, Sancho», respondía Don Quijote, «que sabes poco de aqueque de aventura. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás». Y diciendo esto se adelantó y se puso a la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegado tan cerca que aquel pareció que lo podrían oír lo que dijese en voz alta, dijo: «Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto los altos princesas que en ese coche lleváis forzadas, y no parejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras». Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: «Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche viene o no ninguna forzada princesa. Para conmigo no hay palabras blandas, que yo ya os conozco, fementida canalla», dijo Don Quijote. Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y desnudo, que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún mal freiro si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio el modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio el suelo al fraile apenándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron estos 2 mozos de los frailes y preguntándole que por qué les desnudaba, respondiéndole Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojo de la batalla que su señor y Don Quijote ganado. Los mozos no sabían de burra ni entendían aquellos despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con la que en coche venía, arremetió con Sancho y dijeron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dieron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto tornó a subir al fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo pico tras su compañero, que un buen espacio de allí estaba guardando y esperando en que paraba aquel sobresalto, y sin querer guardar el fin de todo aquel comenzando suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo en las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: «La vuestra fermosura, señora mía, puede facer de su persona lo que más le viniera en talente, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo derribada por este mi fuerte brazo, y por no ponéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabe que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio de mis habéis recibido no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso, y que mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que
por vuestra libertad fue hecha. Todo esto Don Quijote decía escuchando un escudero de los que el coche acompañaba, que era Vizcanio, el cual, él viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar vuelta al toboso, se fue para Don Quijote y haciéndole de la lanza, le dijo en mala lengua castellana y peor vizcanía de esta manera: anda, caballero, que mal andes, por Dios, que créome que si no dejas coche así no te metas como estás ahí, Vizcanio. Entiéndole muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió: si fueras caballero como no lo eres, yo ya hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el Vizcanio: yo no, caballero, juro a Dios, tú tan mientes como cristiano si lanzas arrojas y espadas secas. El agua cuán presto verás que al gato llevas, Vizcanio por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo. Y mientes que mira si otro dices cosa. Ahora lo veredas, dijo Agrajes, respondió Don Quijote. Y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, arremetió al Vizcanio con determinación de quitarle la vida. El Vizcanio, que así le vio venir, aunque quisiera perecer de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había de fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decían el Vizcaino en su mal trabada razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se los estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo que el coche se desviase de allí un poco y de lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso del cual le dio el Vizcaino una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombre por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abrió hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una voz diciendo: oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodadela y arremeter el Vizcaino, todo fue un tiempo que llevándolo determinación de aventurarlo todo de un solo golpe. El Vizcaino, que si lo vio venir contra él, bien entendió por su desnudo coraje, y determinó de hacer el mismo que Don Quijote, y así le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula y a una ni otra parte, que ya de puro cansado y no hecha semejantes niñerías no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto Vizcaino en la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el Vizcaino le aguardaba asimismo, levantaba la espada y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había sucedido, de aquellos tamaños y golpes con que se amenazaban, y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero si está el daño de todo esto, en el punto término deja dependiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escritos de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que aquel segundo autor de estas obras no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan pocos curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles de este famoso caballero. Tratasen así como con esta imaginación, no despegó de fallar
el fin de esta apacible historia, el cual siendo el cielo favorable, la halló del modo que se contará la segunda parte. En este momento se dirán las tres palabras más importantes junto a su adjetivo. Frailes, religioso de ciertas órdenes ligado por votos solemnes. Fementida, de fe y mentido. Falso o engañoso, palabras fementidas. Fermosura, adjetivo de hermosura, bello, hermoso. Mi comentario personal. El siguiente texto se refiere al famoso episodio de los molinos de viento de la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Es un pasaje incógnito en el que el protagonista Don Quijote confunde los molinos de viento con gigantes y decide enfrentarlos a una batalla. A pesar de los intentos de su fiel escudero Sancho Panza de convencerlo de su error, Don Quijote persiste y en su creencia sufre una derrota aplastante. Personalmente encuentro este pasaje muy divertido y revelador. Cervantes logra combinar el humor de lo que critica social y lo reflexiona sobre la condición humana. A través de Don Quijote se explora temas como la locura, la ilusión y la diferencia entre la realidad y la fantasía. Además de este episodio, muestra el contraste entre la visión romántica y la heroica de Don Quijote y la visión realista y pragmática de Sancho Panza, lo que genera un conflicto cómico y satírico. En definitiva, considero en este el personaje y paisaje es un brillante ejemplo de talento literario de Cervantes y su capacidad para retratar de manera ingeniosa las debilidades y contradicciones humanas. Gracias.